Bien, entonces, esta es nuestra novena sesión del curso de fundamentos. Uy, acá se movió todo. Aquí está. Esta es la fecha, 3 de febrero de 2023. Y ya hemos cubierto prácticamente todo lo que tiene que ver con electricidad y vamos a resolver ejercicios con Tinkercad. La anterior vez habíamos resuelto, me parece que uno, o sea, habíamos pasado del esquemático que nos habían brindado a una simulación en Tinkercad. Y habíamos sacado ciertos valores, ¿no? Como los de la corriente, inclusive algún voltaje. Y ahora lo que vamos a hacer es eso, unos dos ejercicios más, ya solicitando unos valores, voltajes. Y por último vamos a continuar, vamos a pasar ya al tema de magnetismo, donde empezaremos viendo un poquito sobre los imanes, las peculiaridades, una generalidad ya de lo que abarca todo este tema de magnetismo, o sea, fuerza magnética y campo magnético. Vamos a ver una generalidad para dar introducción al primer tema de fuerza, tanto para carga puntual como para conductores. Ya saben, ¿no? Estos objetos conductores que permiten el paso de la corriente. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar y el movimiento de una carga en un campo magnético uniforme. Ya, esto también, tal vez introduciendo nuevamente los conceptos de cálculo, de introducción a la mecánica, sobre todo por lo que es el MCU. Y vamos a ver principios de motor eléctrico, los comienzos, para entender cómo funciona. Entonces, primero, ejercicios con Tinkercad. Aquí está el primerito, aquí son dos, y nos dice, dar valores de la intensidad de la resistencia número 6, voltaje de la resistencia R5, y comprobar las leyes de Kirchhoff en M1 y N sub 1. Entonces, ya tenemos prácticamente todo señalado por nodos. Por un lado tenemos el nodo A, el nodo B por el otro, el nodo C en el centro y el nodo D. No han puesto en las esquinas, porque, bueno, podríamos agregarlas si no habría ningún problema. En este caso solamente piden el voltaje de R5, así que prácticamente nos importa conocer desde este punto, del punto D, a esta intersección, que le voy a llamar, por ejemplo, voltaje, le voy a poner E. Entonces, el voltaje de R5 no es más que el voltaje entre D y el punto E. La resistencia R6 también nos piden su voltaje. Ya, eso sería como hallar el voltaje entre el punto A y el nodo B. Y ya leyes de Kirchhoff en M1 y N1. Bueno, para eso tendremos que saber los potenciales o las diferencias de potencial en todos estos elementos. La idea es que sumando obtengamos igual a cero, porque ya saben, por la segunda ley de Kirchhoff, de que la sumatoria de todos los potenciales eléctricos en una malla cerrada es igual a cero. Muy bien, entonces vamos a, sin pasar esto al Tinkercad, voy a poner esto por la pestaña, por acá. Y aquí está. Y ya tenemos los materiales iniciales. Por un lado tenemos una resistencia. Voy a ir copiándola y modificando los valores dependiendo de lo que acá me soliciten. Y por el otro voy a tener mi multímetro para obtener los valores, sea corriente, sea voltaje que me piden. Y el último que es el suministro de energía. Que de hecho voy a necesitar uno más porque acá tengo dos baterías, ¿no? Una de 12 voltios para el lado de la derecha y el otro para el lado de la izquierda. Ya, muy bien. Entonces, primero, ¿cuántas resistencias tengo acá? Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, voy a copiar esto. Ahí tengo mis seis resistencias y voy poniendo los valores, ¿no? Por un lado, tengo una de 650 ohmios. Es el de arriba, el R6 justamente. Después el R1 es un kilo ohmio, ese está perfecto. El R2 es 200, o sea, 0,2 kilo ohmios. Ya, 0,2 kilo ohmios. El de acá, 1,9 kilo ohmios. Abajo, 0,78.
Y el último, 0,5 ohmios o 500 ohmios. Entonces, como ves, ya también los colores de estas resistencias han cambiado, pues porque cada color indica un número. Y los primeros dos indican un número, o sea, del 0 al 9, del 1 al 9 en este caso, del 0 al 9 en adelante, y los terceros valores, la tercera bandita de colores, indica el múltiplo por el cual se van justamente a multiplicar los otros dos números juntos, por 10, por 100, por 1000, etcétera. Ya. Entonces, esa es la primera parte. La segunda ya sería empezar a juntar todo esto en el protoboard. Entonces, lo primero era ya ir agrupando en base a todo lo que teníamos, ¿no? Por el lado de acá tenemos un nodo A y tengo que ir viendo ya cuáles son los elementos que se encuentran enlazados a este. Ya. Tengo un suministro, voy a ir ya copiando el otro, porque voy a ir por este lado. Y voy diciendo, esto ya va a suministrar un voltaje de 12 voltios y lo voy a ir conectando. ¿A qué parte? A ver, obviamente el lado positivo, acá este lado positivo ya cargando con ese potencial a toda esta fila, y el lado negativo a esta fila restante. Le cambio el color, ¿no? Yo siempre hago esto más que todo para que sea más presentable, uno, y dos, también porque te facilita bastante. Visualmente es más sencillo de reconocer. Entonces, ahí está. Tengo mi suministro de energía y esto lo voy a conectar, digámosle, a este punto. Entonces, yo ya voy diciendo de que el nodo A va a ser este de acá. Hay que hacerlo, pues. Ya, entonces voy a definir este nodo como el nodo A. O sea, basándome en este primer lado de acá. Y voy viendo qué elementos se están uniendo a este nodo A. Veo mi voltaje, que ya lo estoy poniendo, y otras dos resistencias, el R6 y el R1. El R6 se va a unir a un nodo B y el otro a un nodo C, así que no pueden estar, sus otros extremos no pueden coincidir. Entonces ya voy tomando eso en cuenta. Primero el R6, ya lo voy a acomodar así de manera horizontal. Y ya, del nodo A va a pasar al nodo B. Ya voy diciendo. Lo voy apuntando acá en los comentarios para no olvidarme. Ya, todo esto. Ya. Entonces, nos habíamos quedado en esto. Teníamos dos nodos ya fijados. Y ahora tenemos que agregar la resistencia de 1 kilo ohmio, que era esta acá. Entonces, yo lo que voy a hacer en este caso, claro, sería un error ponerlo de esta manera porque su extremo estaría conectándose al nodo B, cuando debería conectarse a un nodo C, este que está acá al medio. Entonces, lo que podría hacer en este caso es quizás hacer, mover esto, y agregar un cablecito para extender este nodo A también a esta otra columna. Y ahí sí ya podría fácilmente poner esto acá. Y como ya no se encuentran en los mismos nodos, ya perfecto, yo le he puesto al nodo C. Este nuevo que estaría al costado sería nuestro nodo C. Y acá se ven superpuestos. A ver, lo voy a poner así. Ya. Aunque estoy viendo que no, sería más complicado, ¿no? Porque tenemos que después del C pasar al B. Necesitamos una facilidad, una mayor facilidad. Entonces, también puedo hacer esto. En vez de hacer lo que he hecho, simplemente conecto este nodo de acá, este grupo de columna que está acá arriba con el nodo de abajo. Entonces, al poner la resistencia en medio de ellos, ya estoy diciendo que este de acá arriba es un nodo y este de acá abajo es otro. Este sería el nodo C. Y eso es lo que acabo de hacer acá. Y después ya me toca unir la resistencia de 200 ohmios del nodo C al nodo B. Entonces, ¿cómo podría ser en ese caso? Podría ser esto.
conecto ahora sí de esta manera. Esto lo voy a poner acá abajito. Ya. Ahí, lo conecto de esta forma. De hecho, ahí lo extiendo. Y este de 200 ohmios lo conecto ahora sí con el nodo B, que está acá. Entonces, de esta manera ya he completado toda esta parte superior de aquí, junto con esta fuente. Ahora, ¿qué más falta? Tenemos que definir la batería que va a estar unida entre el nodo B y el nodo E, y al mismo tiempo del C al D. Entonces, eso también tenemos que ir considerando. Voy a ir agregando este suministro de energía. Ahí está. También suministra 12 voltios, tengo que hacer ese cambio. Y el positivo va con la parte inferior, mientras que el negativo va con la parte superior. Ahí está. ¿Qué más sucedía? ¿A qué se une esta fuente? El lado positivo se está uniendo al nodo B. Entonces, lado positivo se une al nodo B. Ahí está. Ese por un lado. ¿Quiénes más se unían? Ya los demás componentes que ya lo tenemos enlazado. Y el lado negativo se iba al nodo E. Que en este caso yo voy a decir, ya lo quiero ubicar en este lado. Ya voy a definir, este va a ser mi nodo E. Uy, se escapó. Ya. El nodo E va a tener una resistencia R5 que es de 500. ¿Cuál está? Aquí está, la de 500 ohmios. Lo pongo de esta manera, bueno, en realidad lo hago por gusto, por deseo, y ya esto va a pasar del nodo E al nodo D. Y ahí yo estoy ya declarando, esta de acá, esta columnita va a ser nodo D. Y del nodo D simplemente falta dos resistencias, una que me conecte al nodo C, que es la de 1900 ohmios. El nodo C, ¿cuál era? Este de acá. Este de aquí, el que está en el otro extremo. Entonces ya, ¿cómo hago? Ya, simplemente lo uno con un cable. Puedo hacer esto, paso por acá, y ya está. Está conectado al nodo C, del D al C. Este ya está conectado, solo nos faltaría el R3 de 780, que conecta el lado negativo de la fuente, de esta fuente, ojo, la de acá arriba, con el nodo D, que estaba acá. Entonces, pongo el lado negativo de aquí, ya yo voy a decir que quiero que se conecte a este extremo, a este punto. Ya, ahí. Acá lo voy a mover para este punto, para este lado. Y por último, mi resistencia lo voy a enlazar desde acá, así. Perfecto. Entonces, de esta manera acabo de completar todo mi circuito. Sé que se ve muy diferente a lo que está acá, pero cumple todas las relaciones, todos los componentes se encuentran unidos a sus mallas respectivas y a sus nodos, perdón, a sus nodos respectivos. Y entonces, de esta manera ya lo tenemos armado. Los que nos pedirían ahora es hallar los valores de la intensidad de corriente que pasa por R6, el voltaje de R5 y ya, bueno, comprobar la ley de Kirchhoff. Entonces, para eso, ahora sí vamos a utilizar el multímetro de acá. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Tienes alguna duda? Sí, todo claro. Creo que tenías que cambiar ¿cómo se llama esto? El voltaje Ah, sí, en ambos estoy poniendo en una 12 cosa. voltios. Ambos son de Ujú. 12 voltios acá en el dato. Bien, entonces, DR6, ¿qué nos pedían? Eso era la intensidad de corriente que pasaba entre el nodo A y el nodo B, prácticamente. Y el nodo A es este de acá, por si acaso, está muy feito. Ya. Entonces, ¿qué podíamos hacer en este caso? Justamente la resistencia que pasa por eso es esta de acá, la de 650.
Y como nos piden intensidad de corriente, tenemos que utilizar el amperímetro. Acá tiene sus tres opciones, ¿no? Tiene amperímetro, voltímetro y ohmímetro, que es para medir resistencias. En este caso, obviamente, lo vamos a ubicar como deberíamos ubicar a un amperímetro, o sea, en serie. Y una vez que iniciemos la simulación, hacemos el cambio, porque hacemos esto y puedo yo modificar la funcionalidad de este multímetro. Eso siempre después de iniciar la simulación. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que conectar en serie este amperímetro con esta resistencia. Entonces, ahorita lo que voy a hacer, tal vez no es lo más estético, sin embargo, en este caso es la solución a nuestro problema. Voy a hacerlo girar a esta resistencia R y voy a conectar uno de sus extremos al nodo B o al nodo A, cualquiera. Y con esto voy a conectar el polo positivo a este terminal, al terminal de la resistencia, y el lado negativo al nodo A. No sé si se entiende esto, pero lo que estoy tratando de hacer es poner mi amperímetro acá, en serie. Es primero el nodo A, llega a la fuente, nodo A, sale, va al amperímetro, vuelve y se conecta directamente con la resistencia, que es la que está acá. Y la resistencia ya se une, se termina de Sí, unir sí al se nodo B. entiende. Ya. Sí, lo digo porque a veces termina siendo muy enredado para algunos. Por eso es importante detallarlo. Entonces, vamos a probar. Y ya nos sale menos 826 microamperios. Esto sucede porque resulta de que lo hemos puesto con la polaridad opuesta. Estamos yendo supuestamente, estamos diciendo que la dirección está yendo en este sentido. Sin embargo, como vemos que ha salido negativo, el sentido real de la corriente es para la derecha. Entonces, vamos a hacer ese cambio para tenerlo todo así, digamos, acorde. Vamos a unir esto más bien a la resistencia y esto de acá lo vamos a conectar al nodo A tal cual. Hacemos eso y ahí sí ya lo tenemos de manera positiva. Entonces, este va a ser nuestro primer dato, nuestra primera respuesta, y ahora nos piden el voltaje de R5. Para ello, voy a utilizar otro multímetro, y el R5 era el que tenía el valor de ¿cuál? De 500 ohmios, entre E y B. O sea, sería este acá. Sí, justamente ese. ¿Y cómo sucede con estas resistencias? Cuando nos piden hallar voltajes, lo que tenemos que hacer es unir estos voltímetros en paralelo. Sí, en paralelo. ¿Qué puedo hacer? Mm, ya, voy a poner esto para este lado. Y voy a conectar un extremo a un lado, a un nodo, y el otro extremo al otro nodo. De esta manera ya lo tengo conectado en paralelo. Es más sencillo, digámosle. Mínimo no es que tengamos que desarmar el circuito. En este caso simplemente un extremo a uno de los nodos y el otro extremo al otro lado, al otro nodo. Entonces, vamos a iniciar la simulación y vamos a cambiar a voltaje, no hay que equivocarnos. Y nos sale menos 1,89 voltios. Y nuevamente, eso es porque nos hemos equivocado en la polaridad. Si hacemos la modificación, acá se detiene la simulación automáticamente. Hacemos ese cambio, lo invertimos. Entonces, ahora sí vamos a ver qué pasa a ser positivo. Siempre preferible de que los valores salgan positivos en nuestras simulaciones, ¿no? Para que se vea mejor. Con ello ya tenemos la intensidad de R6, el voltaje de R5 y nos quedaría comprobar la ley de Kirchhoff en cada una de las mallas, en M1 y N1. En M1, ¿quiénes se encontraban? R6, eh, R1 y R2. Entonces tengo que hallar los voltajes de cada uno de esos elementos. Para eso voy a necesitar 3 voltímetros.
Ahí está. Para este, que es de 650, yo ya sé cómo hallarlo. Me piden en paralelo. Entonces, voy a hacerlo girar primero. Y voy a conectar el nodo A con el nodo B, porque al fin y al cabo eso es lo que me pide. Está acá. Le he puesto color amarillo para que se sepa diferenciar. Nodo A y nodo B. Ya, ahí va uno. El siguiente era para la resistencia 1 que valía 1 kilo ohm. Este de acá. Es el cambio del nodo A al nodo C. Entonces, lo voy a hacer rotar porque para que encaje. Un nodo lo voy a ubicar en el nodo A y el otro en el nodo C. Ya, ahí van dos. Y el último sería de la resistencia 2, que vale 200, que es este de aquí. Nuevamente, un cable para el lado donde un extremo y el otro para el otro extremo. Probamos y ya. Estos valores negativos no hay problema, puesto de que indican más bien de que nos hemos equivocado en la polaridad. O sea, yo puedo hacer ahora invertir estos cables y me va a salir positivo. Lo que me interesa es hallar la sumatoria de valores absolutos. Por un lado yo veo que tengo 537, por el otro 165 y por el otro 702. Me doy cuenta de que la suma me va a salir aproximadamente el valor que tengo, ¿no? 537 más 165, curiosamente me sale 702. Entonces, con esto yo ya puedo concluir de que sí, se está cumpliendo la ley de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque la sumatoria, yo puedo entender eso, ¿no? Una sumatoria o una diferencia terminan anulándose. Y lo puedo terminar corroborando con esta mallita. Puedo yo asumir, ya, si la corriente está yendo en este sentido, yo digo, este es de mayor a menor. Acá sí no sé a qué velocidad está yendo la corriente. Así que, bueno, yo voy a asumir que está yendo de mayor a menor, de mayor a menor. Defino mi sistema de malla. No, me saldría bastante pesado. Tendría que hallar las corrientes que tengo de entre A y C y de entre C y B para poder determinar la dirección. Pero al menos, viendo los valores, puedo corroborar de que sí, la sumatoria de estos dos voltajes absolutos, en valor absoluto, me sale exactamente lo mismo que acá. Entonces, ya con eso me parece prueba suficiente para demostrar de que sí, se cumple la segunda ley de Kirchhoff en esta primera malla. ¿Hasta ahí está claro? Sí, pero hay muchas, muchos Muchas, sectores. sí. Claro, lo ideal sería en un examen, tal vez te piden eh, hallar cada uno de estos y mandar captura de cada uno de los procedimientos. O sea, para hallar la intensidad de R, simplemente utilizar el amperímetro, tomar la captura y ya está. Después, voltaje de R5, le tomas captura y ya está, lo rehaces el circuito como estaba al inicio. Y al final ya comprobar leyes de Kirchhoff, utilizando en este caso únicamente 3 voltímetros, no los 5 que tengo acá agregados. Pero lo quería mantener así para que se conserven, se mantengan los valores justamente. Porque es una manera también de probar de que no estás, digámosle, equivocándote al rearmar el circuito. A algunos les pasa de que tienen un circuito así, tienen un cable acá, tienen por acá otro, y cometen el error de poner así su resistencia. Y no se dan cuenta de que lo han conectado su resistencia a un nodo, el cual no tiene corriente. ¿Por qué? Porque este está justo uno más adelante, o en algunos les pasa así, uno más atrás. Y entonces, obviamente, por este lado es un circuito abierto porque no hay corriente y te saldrían amperímetros con valor de cero. Entonces, es importante mantener eso también como una manera de comprobar de que todo tu circuito está bien armado.
Y ya por último, sería hallar en N1. En este caso ya tenemos la resistencia de 1 kilo ohmio, que me parece que era esta de acá. Ya, esa voy a mantener su voltímetro, mientras que estos otros los voy a eliminar. Ya, y el amperímetro también lo voy a eliminar. Lo voy a volver a su posición original. Ya. El 12 voltios, bueno, es la batería, ya lo conocemos. Probemos ahora agregando voltímetros para R3 y R4. ¿Cuál es el R3? Este de acá, la de 780, que era este de aquí, este de acá, y R4, que era de 1900, que era el que habíamos visto. Estos dos. Entonces, lo voy a acomodar, mi voltímetro, y voy a unir un extremo y el otro. ¿Por qué? Porque, bueno, estaban en paralelo. Ya. Y este otro de aquí lo voy a unir. Si este era 780, este me pide para 1900. Un lado para este nodo y el otro para el otro nodo. Iniciamos la simulación. Ujú. Y acá si pueden notar, ya 10,1. Acá está bien feo la posición, ¿no? 10,1, 1,19 y 0,7 voltios. Acá está en milivoltios. Ya si lo convierto a voltios sería 0,702. Y haciendo la suma, nos da un equivalente aproximado de 12 voltios, que es justo lo que tiene la batería. Entonces, básicamente podemos decir de que la batería está yendo en una dirección determinada, mientras que los otros tal vez están restando. Si estamos viendo que están los voltajes de manera positiva, es porque estamos yendo de mayor a menor potencial, efectivamente. Entonces, si veo que de mayor está yendo para acá, en mi resistencia del nodo D, sí, ¿no? Del nodo D, o me parece que he movido, ¿no? Todo esto. Nodo D, nodo D. Este de acá sería mi nodo C, sí, claro. Y el nodo C es este. Entonces, si veo que está yendo del nodo C al nodo D de manera positiva, entonces puedo decir de que está yendo de mayor a menor potencial. Igualmente acá, está uniéndose del nodo D al nodo E, de mayor a menor potencial. Del nodo D, del nodo C, a ver, del nodo D y este otro que sería, este 780. Ah, ya, este no le hemos puesto nombre, pues justamente, este de acá. Digámosle que es un F. Esto es lo que faltaba, pues, precisar. Ahí está. Entonces, del nodo D al nodo F, está yendo de manera positiva a negativa. Entonces, así. Esto vemos que es positivo o negativo. Y la R1 lo hemos ubicado de esta manera, también positivo. Del lado nodo A al nodo C, positivo o negativo. Entonces, yo estoy viendo que la corriente está yendo así. Y todos están sumando menos la fuente. Entonces yo digo, ah, ya, sumo todos los valores de las resistencias y le voy a restar por el de la fuente. Y si hago la sumatoria, pues por acá voy a tener 10,1 voltios más 1,19 voltios más 0,702 menos, a ver, no, ahí está, menos 12.
Ahora sí, hacemos esta sumatoria. ¿Cuánto sería 11,29 más 0,702? ¿Esto a qué sale igual? Por un lado ya mantenemos el 2, 9, 900, 11,902 menos 12 nos sale prácticamente igual a cero, un aproximado a cero. Entonces, esa es nuestra prueba de que la malla N1 efectivamente está cumpliendo con la ley de Kirchhoff. Esa sería mi demostración ya con Tinkercad. Entonces, ¿tienes alguna duda, alguna consulta? Una pi. Ya, perfecto. Entonces, ahora pasemos al siguiente ejercicio. Este es un poco más engorroso. Bueno, tiene más resistencias, en otras palabras. Y nos piden lo mismo, pero bueno, por cuestiones de tiempo solamente voy a probar la ley en una de las mallas nada más. Entonces, vamos a necesitar otro protoboard. Ahí está, acá abajito. También necesitamos resistencias. Un multímetro es necesario. Y un suministro de poder. Ahí está. Tenemos todo de vuelta. ¿Y a cuántas resistencias tenemos? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos una más. Y ahí me salió una de más. 3, 7. Fuente de poder, ¿cuántas vamos a necesitar? Dos. Una de 12 voltios, la otra de 9. Entonces vamos a cambiar el dato aquí. 9 voltios. Y bueno, el multímetro va a ser al final. Tanto para intensidad de corriente como para voltaje vamos a necesitar uno para cada uno. Ahora, cambiamos los valores de las resistencias. Tenemos una que debe valer ¿cuánto? Tenemos una que no... La R2 vale 1 kilomio. Esta ya la tenemos. Otra de 2 kilohmios. Una más de 3 kilohmios. Ya, 1, 2, 3 kilohmios. Después las demás son valores más pequeños. Tenemos de 0, 350 ohmios o 0,35. Tenemos de 720 o 0,72 kilo ohmios. Ahí está. De 0,26 kiloohmios o 260. Y por el otro, a ver, 1, 2, 3, 4. Ah, ya, la de 2,4. La de 2,4 kiloohmios. Entonces, ahí están todas nuestras resistencias con sus colores respectivos. Hay que ubicarlos ahora. Empezamos con la resistencia o la fuente de 12 voltios. Lo voy a acomodar de esta forma. Uy, no. Ahí está. Perfecto. Lo ubico positivo para este lado de color rojo y negativo a este otro de color negro. Ahí está. Entonces, vemos por un lado que el lado positivo de la fuente, ahí está, se va a unir al nodo A. Entonces, ya voy diciendo, este va a ser de aquí. Oye, para tratar de asemejarme más al circuito, al dibujo, voy a decir, ah, ya, lo voy a poner por acá. Los voy a poner de color azul. Ya. Ese de acá va a ser mi nodo A. ¿Ok? Ya está. El nodo A, ¿quiénes están unidos? La resistencia de 720 ohmios y la de 3. Entonces, voy poniendo la de 720. ¿Dónde está? Aquí está. Esa de acá la voy a ubicar así. Y la otra, la de 3 kiloohmios. Esa la voy a ubicar de esta manera. Ya. Ahí están los dos unidos. Y ya. El de 720 ohmios está aquí.
me va a llevar al nodo B. Entonces voy a decir, este es mi nodo B. ¿Y quiénes se encuentran unidos a ese nodo? El de 720, el de 2,4 kilómetros y el de 2 o el de 0,26. 0,26, perfecto, lo voy a ubicar de esta manera. Y el de 2,4, así. Ya. Hasta ahí tenemos todo enlazado. Y si ves, del 260 y el de 3 se unen en el nodo C. Entonces puedo aprovechar en hacer esto. Ya está. Lo tengo cerrado toda esta primera mitad. El nodo C se une al lado positivo. Esta fuente, la de 9 voltios, que luego tengo que terminar de conectar aquí. El negativo ya nuevamente lo voy a poner de negro. Y este otro de color rojito. Como digo, el lado positivo se unía al nodo C. Este de acá. Nuevamente lo voy a poner de azul. Nodo C. Ahí está. Y el lado negativo se unía al nodo D, que a su vez se va a unir a la resistencia de 1 que te lleva al nodo C. Entonces voy diciendo, resistencia de 1 kilómetro. Aquí está. Y este lado negativo, así va a ser. Entonces, esto de acá abajo era nodo D. Ya, una vez tengo todo esto, la resistencia de 2,4 está acá. A ver, 3 kilómetros, 0,26, ya, todo perfecto. Ah, acá se han equivocado en la letra. Esta de acá le voy a llamar F y esta de acá C. Ya, eso se mantiene, así que no hay problemas. Ahora, el de 1 kilómetro, que era esta de acá, ya del D pasó al F, que debería ser esta de acá arriba. Ahí está. Sí, ya decía por qué no cuadraba la ilustración. Entonces, ahí está tu nodo F. Y al nodo F se unía la de 2 ohmios, que terminaba uniéndose al polo negativo de acá. Entonces voy a decir, ya, extiendo esto, que va a ser mi nodo E, y voy a poner mi resistencia de 2 kilómetros en ese lado. Un poquito más allá, ¿sí? Porque se me había pasado. Ahí está. Muy bien, entonces este va a ser mi nodo E. ¿Y cómo cerramos esto? Ya, 350 se une al nodo D, que está acá abajo. Este era el último que me faltaba. Entonces, ahora sí ya tenemos cerrado todo. Ya están conectadas todas nuestras resistencias, todas nuestras fuentes, y hemos hecho el mayor esfuerzo posible porque todo se asemeje al circuito que está acá. Y de cierta manera lo cumple, ¿no? Tenemos ahí la resistencia de 350 y la de 3 kilómetros en los extremos, la de 1 kilómetro y la de 0,26 también a la par. La de 2,4 está al medio y las otras dos, ya la de 720 por este lado y la de 2 kilómetros por este otro. Entonces, está cumpliendo la disposición. No tenemos muchos problemas. Ahora tenemos que probar de que todo esto está bien. Hallamos la intensidad de R6 y el voltaje de R5. Entonces, para intensidad de R6, que era la resistencia con el valor de 350 este de aquí, necesitamos el amperímetro. Vamos a rotarlo por acá. Y en este caso no necesito mover mi fuente, mi resistencia para averiguar la corriente. Yo puedo ponerlo para este lado y el otro también lo puedo poner acá. Y ya está. Lo voy a poner de amarillo. ¿Por qué? De esta manera lo estoy uniendo en serie. No necesito mover mi
mi resistencia para aprobar ello. Y ahora, para hallar el voltaje de R5, este era el que tenía el valor de 3 kilómetros, este otro extremo. Este simplemente roto y pongo uno a cada extremo, este en este nodo y este en el otro nodo. Ahora entonces, hagamos la simulación. Ya, acá sale 0 voltios, evidentemente porque estoy en voltímetro, tengo que pasarla en perímetro. Ahí está. A ver, ¿cómo? Me sale 0. Mm, ya, esta es la resistencia de 0,35. Ya, si esto sucede es porque muy probablemente me estoy equivocando en una de las conexiones. Ya, esto es positivo. No, todo está bien conectado. Extraño. 250, 1. Qué extraño. A ver. 9,6. El voltaje acá está bien, lo está evaluando bien. Tampoco puedo hablar de cortocircuito. No está sucediendo un cortocircuito. Las fuentes están mandando energía. ¿Qué podría ser? Mm, está haciendo mucho ruido este caso. Podría ser el F. Ya, este está bien puesto. El A está conectado o sea, se reconecta con el C. No debería ser con el B. Ah, no, sí está con el B también. Pero tiene conexión con el C. ¿Cuál? El A, porque mira, esto de acá es C. Ah, verdad. Pero, No, acá no veo que esté conectado a C. o sea, eso te refieres a la corriente. Mm, ya, si este es el Me positivo. refiero a que tipo, esta parte de acá, todo esto es C. Y este, pero esto sí, todo esto es A. No, el A es únicamente esta parte Ah, de acá. sí se conecta con el C, olvidaron. Sí, sí. No, el problema es con este multímetro de acá. Este amperímetro que me está arrojando una corriente de 0. Mm, Aunque también es cierto que me están mandando valores de corrientes muy chiquitas por este lado. No, estos no son. Mire, el voltaje, si es que quieres corroborar, me está saliendo tal cual. 2,15. La corriente debería ser esta, 2,42. Sin embargo, no está saliendo eso. Es de esta R6, del nodo D al nodo E.
Básicamente es la corriente que está pasando por ese lado. Entonces podría decir tal vez, mm, ya, tengo una idea. Esto de acá, voy a conectar acá, esta es acá, y voy a eliminar esto. Ya está. ¿Qué ha pasado? He hecho cortocircuito, ahora entiendo. ¿Sabes qué ha pasado? Básicamente, mi error fue este. Yo en el concepto de protoboard he dicho de que esta columna entera es como si fuera un único nodo, ¿verdad? Sí, Ya, entonces todo esto es un nodo. Imagínatelo de esta manera. Tengo un nodo así, este aquí, que tiene varias cosas. Acá tiene sus extensiones. La cuestión es que yo he hecho mi amperímetro de tal manera que fuera algo así. ¿Qué pasó acá que se... ¿Qué pasó? Ahí está. Ya. Entonces, esto de acá es un nodo y yo al poner el amperímetro, los dos extremos, en el mismo nodo, estoy generando un corto. Es como que estoy generando dos vías para la corriente. Y siempre la corriente va a tomar el camino libre. Y en este caso, el camino libre es el que no tiene absolutamente ningún elemento, o el camino más corto. Entonces, por eso cuando mide el amperímetro me indica como cero. En cambio, si hago lo que he hecho aquí, que es conectar una parte del nodo con el otro, sin que tengan ninguna conexión de por medio, entonces ahora sí me está mandando el valor correcto de la corriente. ¿Eso queda claro? Básicamente he hecho un cortocircuito, eso fue el problema. sí. Ya. Y bueno, ahora como vemos también, de polo positivo, que era el nodo, básicamente estaba yendo de esta manera, de, de un lado positivo a un lado negativo. Está yendo la corriente más o menos de este tipo, pero el sentido real es este, es para allá. Y acá, bueno, también el voltaje me estoy equivocando, ¿no? El nodo A hasta el nodo C, yo he dicho que era como de mayor a menor, ¿no? No, de menor a mayor, del C al A. Yo estaba diciendo eso. Pero no, en realidad es así, de este sentido, de mayor a menor. Mi corriente está yendo así. Entonces, ya tenemos el sentido de dos corrientes, gracias a estos valores negativos que nos han dado, gracias a los polos positivos que lo tenemos marcados aquí, y vamos a cerrar definiendo la ley de Kirchhoff en la malla de M sub 1. Entonces, ya no necesito esto, voy a tener la simulación, elimino esto de acá, se ha congelado, creo. Justamente está en perímetro, se ha congelado. Ya lo voy a mantener así. Entonces, M1. Tengo que hallar los potenciales o los voltajes entre 720 y entre 260. O sea, de A y B y de B a C. Entonces, por un lado, tengo este voltímetro de acá y uno más acá abajo. Este de acá va a estar sencillo. ¿Por qué? Porque lo tengo que ubicar de esta manera. Conecto el nodo A y el nodo B. Ahí está. Y el otro nodo B con el nodo C. El nodo B es este de acá. Lo voy a poner por acá. Nodo B. Aquí.
y el nodo C sería el otro, este de acá. Entonces, evaluemos. Como ves, en un lado del positivo, negativo es A hacia B. Ya me está marcando 2,16 voltios. Y por el otro, 260 de B hacia C. Uy, perdón. Ahí se está lajeando feo. Me voy a reingresar, ¿ok? Entonces tenía del nodo B al nodo C, estaba yendo de C positivo a negativo. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos del nodo C positivo, nodo B al final negativo. Esa es la polaridad. Y por último teníamos que esto de acá, el de 3 kilos, el de 3 kiloohmios, este de aquí, estaba yendo del nodo A al nodo B. Así. Entonces, estas son las polaridades. Tengo que decir ya. Entonces, voy a sumar en este trayecto más voltaje de R3 menos voltaje de R4 más voltaje, no, sería más, menos y menos voltaje de R5. A ver. Entonces, los vamos a tener por acá. Y ya, el voltaje de R3 era el de 720, que me parece que era este acá, es 2,16. Menos el voltaje de R4, que era el que equivalía a 260. Este de aquí, o sea, 6,96 milivoltios. O sea, más o menos un 0,0966 voltios. O, a ver, que le voy a poner tal cual los valores. Y por último, menos 2,15. Si sumo esto, ya me sale 2,015696. No, de hecho no. Sale, a ver, 0, ya. A ver, sería 6. Así le voy a poner 6, 9, 6, 11. Ah, no, de hecho, este es un valor incluso más pequeño. A ver, sí, porque si no descuadra. Sería esta de acá.
0,0696. Ahora sí, menos 2,15. Si hago esto, me sale 2,15696. Ya, y esto, restándolo por 2,16, es un valor cercano a cero. Entonces, podemos decir de que la malla M1 cumple con la segunda ley de Kirchhoff. Esa sería la demostración. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna que otra duda? Ya. Entonces, con esto llegamos a la parte final de circuitos. Nos quedamos con Tinkercad y vamos a entrar ahora sí al campo de magnetismo. Estos han sido ejercicios más que todo para saber ya cómo, digamos, resolver este tipo de cosas. Ahí cuando te toque después, tal vez en la evaluación del laboratorio, que siempre la primera evaluación, ya la siguiente es más experimental, pero con este ya lo tienes listo. Y entrando ya al campo de magnetismo, tenemos que empezar por el tema de los imanes. Los imanes, nosotros ya sabemos, tienen un polo positivo y negativo, ¿no? Tienen esto. Podemos poner un imán clásico, mejor corto esto, norte y sur. Cuentan con dos polos, justamente. El norte va a tener líneas, digámosle, campo magnético saliente, que van a viajar por todo el espacio y van a llegar al polo sur. Y se van a unir de vuelta y van a empezar de nuevo con el ciclo. Entonces, igualito, acá estoy tomando la dirección equivocada, sale el polo norte, recorre todo y llega al polo sur, ingresa por el polo sur. Y así sucesivamente, así tenemos todas nuestras líneas de campo magnético. Saliente por el norte, entrante por el sur. Entonces, así va a ser. Y con esto ya podemos ver unas cuantas peculiaridades. A diferencia del campo eléctrico, el campo eléctrico, recuerdas, era más o menos algo así. Teníamos una carga positiva y nuestras líneas eran así, de esta manera. A diferencia de un campo eléctrico, el campo magnético tiene líneas cerradas. Ese es el primer dato importante. Mientras que el campo eléctrico, tenemos unas líneas que se van dispersando por el espacio y nunca vuelven. En el caso del campo magnético, tenemos líneas que salen e ingresan y están, digámosle, de manera constante allí. Se encuentran encerradas, forman como, digámosle, formas elípticas. Quisiéramos tal vez hacer la comparativa con, bueno, tenemos una carga positiva y una carga negativa. Y ya, ahí tenemos un caso así. De todas maneras, acá me equivoqué en el signo. De haberlo puesto negativo. Ya. Entonces, si bien hay ciertas líneas de que van de un punto hacia otro, eso es cierto, va yendo de un lado de una carga positiva a una carga negativa, lo único que queda claro es de que las líneas se mantienen abiertas. No son líneas cerradas, no son líneas que forman figuras como podría ser en un campo magnético. No sucede. Entonces, ya vamos viendo esa primera diferencia y sea como sea el campo magnético que nosotros lo representemos. Acá tenemos varios tipos de campo magnético. Por ejemplo, este caso es un imán, no como el primerito que hemos puesto, que es una barrita, sino que este ya tiene forma casi de un aro. Tiene más o menos así esta estructura.
y el campo magnético recorre, como te digo, sale del polo norte, que digamos puede ser este, y viaja al polo sur, y recorre todo el imán para volver de vuelta al polo norte. Y por eso es que las líneas en este caso son todas rectas, porque al ser un espacio chiquito también forman, digámosle, un campo uniforme. Igualmente va a pasar con ya cuando tengamos un cable con corriente eléctrica, vamos a ver ya por la ley de la mano derecha de que el campo magnético va a estar girando de esta manera a su alrededor y todas las líneas que lo representan son líneas cerradas. En este caso están formando unas figuras esféricas, circunferenciales. Por un lado, si lo vemos desde ya el cielo, podemos ver de que por digamos, el lado superior de la varilla va a estar saliendo del plano ese campo magnético, mientras que por el otro está disminuyendo, está saliendo. Por un lado está saliendo, perdón, y por el otro lado se está dirigiendo. Por un lado sale, por el otro lado entra. Y este en otro caso ya estamos viendo lo que son bobinas o solenoides, como se les suele llamar. En este caso, como estamos viendo una corriente eléctrica que está girando múltiples veces, también por regla de la mano derecha, vamos a ver de que hay un campo magnético de esta manera. Y acá ya bien, no se ve completo, pero lo que sucede es que termina recorriendo también toda la superficie. Entonces, son varios tipos de campo magnético. Dependiendo de quienes los genere, van a tener, digámosle, formas distintas. Sin embargo, siempre son imágenes o siempre son líneas cerradas. Ahora, otra cosa. El campo magnético no es igual al campo eléctrico. Está bien importante hacer esas diferencias. El campo eléctrico es generado por una carga. Simplemente eso, por una carga. Yo puedo tener una carga en este momento, en este punto, y automáticamente el campo eléctrico se genera, ¿no? Ahí está. Sin embargo, esta carga ahorita mismo no tiene campo eléctrico. ¿Qué es lo que va a generar de que esta carga también genere un campo magnético? Una velocidad. Si esta carga tiene velocidad, entonces ahí sí, en ese punto, se va a generar un campo magnético. Básicamente, los campos magnéticos son generados por cargas en movimiento. Solamente por eso. De ahí de que la corriente justamente genera estos campos magnéticos, porque ya conocemos de que la corriente es un flujo constante de cargas positivas. Entonces, como están en constante movimiento, genera ese campo magnético. Si en cambio no tuviéramos ninguna corriente pasando por acá, no ocurriría nada, no habría ningún campo magnético. Y eso se demostró con el experimento de Ørsted, el cual, digamos, fue casi de casualidad. Estaba en una clase, tenía un cable, una varilla, y al costado tenía una brújula. El punto es cuando empezó a pasar corriente por ese cable, se percató de que la brújula empezó a cambiar su dirección. Y sabemos de que la brújula, esa aguja que tiene la brújula justamente, está hecho de material ferromagnético. Entonces reacciona, interactúa con el campo magnético que se genera producto de la corriente que pasa por esa varilla. Entonces, ese es el experimento de Ørsted y así es como se logró determinar esto. Y una última cosa, las líneas del campo magnético no son líneas de fuerza. ¿A qué me refiero? Nosotros habíamos visto esta relación, ¿verdad? Teníamos que el campo magnético, o perdón, el campo eléctrico multiplicado por la carga nos indicaba la fuerza magnética. Básicamente, si nuestra carga era positiva, teníamos de que la fuerza eléctrica iba en el mismo sentido del campo eléctrico. Y si era negativa, teníamos de que la fuerza eléctrica iba en el sentido contrario. Eso sí se recuerda, ¿verdad? Ya. En este caso, veíamos de que o bien iba en el sentido contrario a la fuerza, o bien en el mismo sentido de la fuerza eléctrica. Sin embargo, en este caso, la dirección del campo magnético no va a determinar si es que la fuerza magnética va a ir en la misma dirección o en otro sentido.
las fuerzas no se ejercen a lo largo de la dirección de este campo. Van a ir de manera perpendicular. Esa es la diferencia. Por eso esto de acá solo es para campos eléctricos. Campo magnético, no. Para ello se tiene que emplear producto cruz, no producto punto. Entonces, ¿queda claro hasta ese punto? ¿O todavía hay alguna que otra duda? Ok. Mm, En resumen, las líneas de los campos magnéticos son líneas cerradas. Esa es una. Otra, siempre van a salir por el polo norte y regresarán ingresando al polo sur. Número dos, la línea de campo magnético no indican si es que la fuerza magnética va a ir en la misma dirección o en el sentido contrario. No hay esa relación. Lo que hay es un producto cruz que genera que la fuerza magnética vaya en sentido perpendicular al campo magnético. Eso es. Y la más importante, que el campo magnético es generado solamente por partículas en movimiento. Si tenemos una carga en el espacio y no se mueve, eso no va a generar campo magnético. Sin embargo, si vemos una corriente, eso sí lo va a generar. Como prueba estaba el experimento de Oersted. Entonces, esos son, digámosle, las conclusiones. Y acá este es un extracto del libro que me parece interesante, de Semansky, justamente, el cual dice, ¿no? Aunque las fuerzas eléctricas y magnéticas son muy diferentes, ambos van a emplear la idea de campo, ¿no? Fuerza magnética tiene el campo magnético y fuerza eléctrica campo eléctrico. Y acá dice, ¿no? Una carga produce un campo eléctrico en el espacio que la rodea y la segunda carga responde a este campo. Eso es lo que se había visto en lo que era todo electrostática. Sin embargo, ahora las fuerzas magnéticas vamos a tener de que se van a suceder en cargas en movimiento. Y estas a su vez van a producir un campo magnético. Y una segunda corriente o carga en movimiento va a responder a este campo magnético. Y así es como llegamos al punto de fuerza magnética en carga puntual. Teníamos dos aseveraciones, ¿no? Por un lado, las cargas en movimiento generan campo magnético. Y por el otro, teníamos que las cargas en movimiento en un campo magnético reciben fuerza magnética. Entonces, en estos dos enunciados estoy resumiendo todo lo que vamos a ver de campo magnético. Por un lado, lo que es fuerza magnética y en el otro, la producción de campos magnéticos y cómo uno es afectado por ello. Entonces, el día de hoy nos vamos a aventurar en este segundo enunciado. Las cargas en movimiento en un campo magnético reciben fuerza magnética. Y esta es la fórmula de una fuerza magnética en carga puntual. Y aquí ya estamos viendo unas cuantas cosas diferentes. Por un lado, tenemos esta fuerza, y yo le llamo fuerza magnética, lo voy a denotar de esta manera en el resto de ejercicios. ¿Va a ser igual a qué? A mi carga por el producto cruz de la velocidad, o bueno, de la rapidez, por
el vector campo magnético. Entonces, esto de acá, nosotros ya conocemos, ¿no? Producto cruz de dos elementos es lo mismo, digamos, a decir el producto de sus magnitudes por el seno del ángulo que hay entre ellos. Entonces, eso hay que tener en cuenta porque después podemos decir, ah, ya, la magnitud de mi fuerza magnética es igual a qué? Al valor absoluto de la carga por velocidad, por campo magnético, por el seno del ángulo. Entonces, esto ya me está indicando ya una magnitud. Lo que me interesa a mí conocer es esto, el vector. Y acá ya vamos viendo, ¿no? Unos ciertos detallitos, producto del análisis que vamos a realizar acá. Primera cosa, tenemos que ver el signo. La fuerza magnética depende, digámosle, su dirección del signo en el que nosotros obtengamos. Si tenemos una carga positiva en movimiento, ya, esto va a tener su producto común y ese va a ser el sentido de mi corriente, de mi corriente, perdón, de mi fuerza magnética. Sin embargo, si es negativo, todo esto de acá va a tener un sentido opuesto. Eso está claro. Si yo, por ejemplo, acá tengo de que mi velocidad está yendo en la dirección y el otro está yendo en dirección J, entonces el producto cruz de esto me va a dar K. Y si mi carga es positiva, efectivamente va a ir en esta dirección. Sin embargo, si es una carga negativa, va a ir en el sentido de menos K, en el sentido contrario. Entonces, eso siempre hay que tener en consideración. Vamos a tener un ejercicio ya justo en un momento que tenga que analice ello. Entonces, ahora, vayamos a los planos más físicos. Tenemos un campo magnético de esta manera, que está yendo en esta dirección. Y por el otro lado, nosotros vamos a tener una esferita positiva. ¿Y está yendo en qué sentido? Está yendo en esta dirección, formando 90 grados. ¿Ya? Esa es mi velocidad. Esas son las interacciones. Entonces, estamos viendo un campo magnético y estamos viendo que la carga se está moviendo en ese punto. Ah, ya, ok, ya te leí, vale. Ya no te preocupes. Eh, entonces, ¿cumple los requisitos para que se ejerza una fuerza magnética sobre este? Pues sí. ¿Por qué? Porque está yendo campo magnético y está yendo a una velocidad determinada. Entonces sí va a recibir una fuerza magnética en esta dirección. Va a formar, siendo que esta fuerza magnética va a formar 90 grados con el campo magnético. Por eso decía, la fuerza magnética va a ir de manera perpendicular al sentido del campo magnético. Eso es. Y claro, si quieres saber en qué sentido específicamente, tenemos que recordar lo que es producto cruz. Estos productos que iban en este sentido. Aquí estoy poniendo, digamos, los ejes, ¿no? Eje Y, eje J y eje K. Si teníamos Y por J, íbamos a obtener K. Si teníamos J por K, íbamos a tener Y. Y si teníamos, por ejemplo, a K por I, íbamos a tener J. Y si sucedía de la manera contraria, íbamos a tener menos K. Igualmente acá, K por J menos I. Y acá no va a ser la excepción. I por K menos J. Ah, y una última cosa. ¿Qué sucede si es que tenemos I por I? Vale, ¿qué significa eso? Si multiplico, si hago producto cruz I por I, ¿qué sucede? No me acuerdo. Cero. Se anulan. ¿Por qué? Ya. Porque podemos ver los conceptos, ¿no? Podemos decir, ah, ya, I por I, están yendo en la misma dirección. Entonces, yo sé de que la magnitud de un producto cruz es el módulo de I por el módulo de I por el seno que hay
por el del ángulo que hay entre ellos. Pero si el seno, si ese ángulo está yendo, si ambos están yendo en la misma dirección, el ángulo entre ellos es cero. Seno de cero es igual a cero. Y por más de que esto sea magnitud uno al ser vectores unitarios, uno por cero, cero. Ese es el motivo por el cual, si se hace producto cruz con vectores que están yendo en la misma dirección, se anulan. Y por I es lo mismo a lo que te va a pasar con I por J, J por J, igual a K por K. Y todo esto igual a cero. Entonces, eso es clave para saber en qué casos vamos a tener una fuerza magnética máxima, una fuerza, digámosle, menor, o cuando no va a haber fuerza magnética por más que tengas velocidad y por más que tengas campo magnético. En este caso, por ejemplo, estamos viendo de que se está formando entre el campo magnético y mi velocidad un ángulo de 90 grados. Cuando sucede eso, podemos decir, ah, ya, mi magnitud va a ser igual a la carga, que es positiva, por magnitud de la velocidad, por el campo, por el seno de 90 grados. Y el seno de 90 grados es 1. Entonces, mi fuerza magnética va a ser K por B por V por B. Nuestra fuerza está siendo máxima. ¿Por qué? Porque 1 es el valor máximo del seno de cualquier ángulo. Es el valor más grande que puede tener el seno. Seno de un ángulo igual a 1. Eso es lo máximo. Entonces, ese caso es el que teníamos acá justo abajo. Una carga que se mueva de manera perpendicular a un campo magnético experimenta una fuerza magnética máxima. Ese es el caso que he representado. Entonces, lo voy a mover. Ahora, ¿qué pasa en otro caso? Ahora, supongamos de que la velocidad no está yendo de manera perpendicular al campo magnético. Voy a borrar esto también. Todo ya. Ahí está. Mi carguita ahora no está yendo de manera perpendicular, sino está yendo de esta manera, formando un ángulo, no sé, de, digámosle, 30 grados. Entonces, ya vamos a tener nuestra fórmula, fuerza magnética, igual a carga positiva en este caso, por velocidad, producto cruz con campo magnético. Mi módulo va a ser igual a carga por módulo de velocidad por campo magnético por el seno de 30. Seno de 30 sabemos que es igual a un medio. Entonces, en este caso va a haber fuerza magnética, claro, pero no va a ser la máxima. En este caso particular de 30 grados, vamos a tener una fuerza magnética más pequeña, más o menos de este tamañito. Ojo, siempre va a ser perpendicular al campo magnético. Eso sí, eso no va a cambiar. Que lo voy a poner más grande esto. Y ahora, este último caso, vamos a tener que el campo magnético está yendo, o bueno, que nuestra carga está yendo o bien en el sentido contrario o bien en en el mismo sentido del campo magnético. Si hacemos el análisis, el vector fuerza magnética igual a carga positiva por producto cruz de velocidad campo magnético. Mi módulo sería igual a la carga positiva por B por velocidad por el seno del ángulo que hay aquí. Para el primer caso, este de acá, veo que están yendo en el mismo sentido la velocidad y mi campo magnético. Acá yo veo de que el ángulo es 0 grados. Entonces, seno de 0, 0. Por todo lo demás, 0. Por lo tanto, no va a haber una fuerza magnética en este caso. Y en el segundo, fuerza magnética igual a carga por velocidad por campo magnético por el seno de ¿qué? De 180 grados. Porque están yendo en sentidos contrarios.
pero el seno de 180 grados también es cero. Entonces nos va a dar cero nuevamente. Conclusión, si están yendo de manera paralela, si la carga está yendo de manera paralela al campo magnético, no va a haber fuerza magnética. Mientras eso no suceda, siempre va a haber esa fuerza magnética que se genere. ¿Queda alguna duda o está todo claro? Todo claro. Ya, perfecto. Entonces, hemos aprovechado para hacer también un recordatorio de producto cruz. Ahí está. Y este es el ejercicio que te quería decir. Vamos a tener una carga negativa inmersa en un campo magnético. Cuando veas esto, estas X, imagínate una flecha, más o menos de este tipo. Una de estas famosas flechas que tienen esta estructura. Acá ese es el extremo y acá tienen su punta. Entonces, esta parte de acá se representaría así. Y esta de aquí como un punto. Si es como un punto es porque está saliendo. Y si es como una X es porque está ingresando. ¿Ya? Esa es la representación. Así que en este caso, como vemos que el campo son puras X, significa que el campo magnético está entrando a la superficie. Entonces, ¿qué más nos indica? Voy a poner por acá. La figura de la izquierda ilustra un campo magnético uniforme B dirigido hacia el plano de papel. Ya. ¿Cuál de las tres trayectorias sigue la partícula? ¿Uno, 2 o 3? Para ello tenemos que hacer el análisis a partir de nuestra ecuación que teníamos. Vector fuerza magnética es igual a carga por producto cruz entre velocidad y campo magnético. En este caso, yo estoy viendo de que la velocidad ya está yendo hacia la derecha y mi campo magnético está yendo hacia abajo. Entonces, ¿están yendo en el mismo sentido o están yendo en diferentes sentidos? Diferentes. Claro. ¿Y qué ángulo están formando? 90 grados. Claro, están formando 90 grados. Si yo lo pusiera de otra forma, de otra perspectiva, esto mismo, yo puedo decir, ah, ya, este es mi campo magnético. Está entrando. Digamos, esta es la hoja Bond, ¿no? Esta de acá. Está entrando. Y acá yo tengo mi carguita. En este caso es negativa, lo voy a poner de este color. Y este está yendo hacia acá. Entonces yo veo que evidentemente se está formando 90 grados. Y por lo tanto, ahora tenemos que introducir el concepto de la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha sigue el mismo orden de la fórmula. Primero, extiendes tu mano, como si fueras a saludar, extiendes tu mano en dirección de la velocidad y doblas tus dedos en dirección hacia donde se encuentre esta flecha del campo magnético. En este caso es como si primero extiendo mi mano así, está mi manito, y después la doblo en sentido al campo magnético que está yendo para allá. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar mi dirección del campo magnético, de la fuerza magnética? Mi pulgar. En este caso el pulgar está yendo para allá. Eso quiere decir que justamente mi fuerza magnética va a tomar esa dirección. Eso en principio, ojo, hay que verificar todavía ciertas cosas, pero eso es, digamos, la regla de la mano derecha. ¿Queda claro cómo es que se utiliza esa norma? ¿O todavía queda dudas? ¿Qué cosa se cortó? Ah, ya, la regla de la mano derecha me refería. Si es que la conoces, si ya la has empleado antes. Ah, sí, sí lo conozco. Ya. O sea,
lo que se hacía era lo siguiente. En Ah, caso o de sea, a producto veces me cruz, enredo un poco, pero sí las... ya. O sea, la regla de la mano derecha sigue el mismo sentido o la dirección de este producto cruz. Extiendes tu mano en dirección a la velocidad y después lo que haces es curvar tus dedos. No sé, estoy haciendo el esfuerzo por tratar de que se parezca una mano. Ya, esos son los dedos. Los curvas en dirección a donde se encuentra el campo magnético. En este caso, el campo magnético pues estaba apuntando hacia allá. Y aquí estaba apuntando antes tu velocidad. Entonces, esa es la serie de pasos. Primero, extiendes en dirección a la velocidad y después los curvas los dedos en dirección a donde se encontraba el campo magnético. Y para donde apunte tu pulgar es la dirección de la fuerza magnética para cargas positivas. Si es carga negativa, sería en el sentido contrario, para abajo. Entonces, ese es el paso para, para regla de la mano derecha y se va a aplicar prácticamente siempre. Campo magnético es prácticamente uso completo de lo que es la mano derecha. No hay momento en el que se deje de utilizar. Entonces lo voy a poner por acá, regla de mano derecha. Primer paso y segundo paso. Son solo dos pasos. Entonces, siguiendo eso, yo digo, ya, extiendo mi mano para allá, para la velocidad, y después lo curvo en dirección a mi campo magnético. Entonces yo estoy viendo que mi pulgar va a apuntar hacia arriba, pero ojo, eso es el producto cruz únicamente. Me faltaría considerar ahora el signo de mi carga. Si es positivo, perfecto, va hacia arriba. En este caso, si en cambio es negativo, cambia totalmente el sentido. En vez de ir hacia arriba, iría hacia abajo. Y ese es el caso, pues, porque tengo una carga negativa en el espacio. Entonces, mi carga en ese caso iría hacia abajo en este mundillo, ¿no? En esta perspectiva. Otra perspectiva, lo voy a poner así. Ahora, ¿cómo lo cambio a este plano? Nuevamente, lo extiendo mi mano en dirección del campo, no de la velocidad, y lo doblo hacia donde se encuentre el campo magnético. En este caso está entrando a la página. Entonces lo doblo así y yo noto de que aparentemente mi velocidad, mi fuerza magnética va a ir para allá. Sin embargo, no va a ser así. ¿Por qué? Porque mi carga es negativa. Y al ser mi carga negativa, va a cambiar el sentido que tenía este producto cruz. Por lo tanto, mi corriente definitiva va a ser esta de acá, hacia abajo. Por lo tanto, mi respuesta va a ser la trayectoria 3. Esa sería la respuesta a esa pregunta. Eso es nada más. Regla derecha para realizar el producto cruz y después corroborar con el signo positivo o negativo para saber si es en la misma dirección o en el sentido contrario. Eso nada más es. Y ahora lo podemos ver en, digamos, algo más plasmable. Mira, este es un imán gigante que va a generar un campo magnético uniforme del norte al sur, como te había dicho. Y vamos a tener una carga ahí inmersa. Entonces, ¿qué va a pasar? En este caso está yendo con una velocidad determinada hacia la izquierda. Y si hacemos nuevamente mano derecha, extendemos nuestros dedos, en este caso para la izquierda, y los doblamos hacia abajo, porque hacia allá se está yendo el campo magnético, nuestra fuerza magnética
va hacia afuera. Sin embargo, si hago lo opuesto, si digo, ah, ya, es una carga positiva, y en vez de ir mi velocidad para la izquierda, lo pongo para la derecha, y mi campo magnético se mantiene yendo hacia abajo, entonces me extiendo y doblo hacia abajo y veo que ahora mi fuerza no va a ir hacia afuera, va a ir hacia adentro. O sea, de esta manera. Esta sería mi fuerza magnética, hacia adentro. A esa fuerza nosotros le llamamos fuerza de Lorentz. No es necesario, digámosle, recordar el nombre, pero sí es una buena manera de ya hacer una comparativa, ¿no? Una cosa es verlo así y otra cosa es verlo ya con un imán planteado. Y podemos jugar a otras cosas. Imagínate que ahora en vez de una carga positiva, esto sea una carga negativa. Si esto es negativo, esta fuerza no iría hacia afuera, iría hacia adentro, para allá, porque cambiaría completamente el sentido. Y ahora, imagínate de que es una carga negativa y está yendo para la derecha en lugar de la izquierda, con un campo magnético hacia abajo. Entonces, seguimos la dirección y aparentemente la fuerza magnética iría hacia adentro, pero no, ahora va a ir hacia afuera. Entonces, estamos viendo todos esos casos posibles. Los voy a poner acá para que puedas practicar un poco con la mano derecha y veas que todo coincide. Y recuerda nomás, esto significa que sale y está acá que ingresa. Eso sería el análisis y esa es la fuerza magnética en una carga puntual. Y ya para cerrar un poquito, porque ya estamos casi con el tiempo por lo que me habías dicho, el caso de los conductores rectos va a ser prácticamente lo mismo, solamente que ahora en vez de ver velocidad y en vez de ver campo, en vez de ver velocidad, vamos a incorporar esta de acá, la longitud de la varilla. Esa longitud de la varilla va a seguir el mismo sentido que tomaría la corriente eléctrica. Entonces, como yo voy a saber si es que hay una fuerza magnética? Si es que la corriente está yendo en diferente sentido al campo. Si es que mi corriente está yendo en el mismo sentido del campo, no va a haber fuerza. En cambio, si es diferente, tipo así o de esta manera perpendicular, vamos a tener por un lado fuerza magnética y en el otro caso fuerza magnética máxima. Si te das cuenta, es lo mismo que hemos visto para carga puntual, solamente que la ecuación cambia un poquito nomás. Igualmente hay un producto cruz, así que la fuerza nunca va a ir en la misma dirección del campo magnético. Y aquí está la gráfica. Siguiendo mano derecha, vemos lo mismo. Está extendiendo las manos primero hacia donde se dirige la corriente y después dobla en dirección al campo magnético. Y la fuerza magnética está yendo hacia arriba. Y en este caso sí, no hay que preocuparse por el signo, porque tú bien ya sabes de que la intensidad de corriente es un flujo de cargas positivas. Entonces, esto de acá siempre va a ser positivo. No te tienes que preocupar porque si la carga es positiva o es negativa. Como es corriente, siempre positivo. Solamente haces regla de la mano derecha y lo que te salga como fuerza magnética, eso es. Entonces, ¿queda claro eso? Sí, Pi. Gracias. Ok, ya, eso es todo por hoy.